Te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Medios Panorama, te suscribas y le des a la campanita para recibir notificaciones sobre nuestro contenido. Bueno, retornamos a Panorama Semanal con esta entrevista histórica a un neurocientífico, no un psiquiatra. Un psiquiatra es una cosa, un neurocientífico es otra. La neurociencia se desarrolla después de la psiquiatría, que todavía no se ha puesto pantalones largos. No está en pañales, ya se ha avanzado bastante, pero todavía no tiene pantalones largos como otra ciencia. Tú no sabes lo que tú has dicho. No, yo lo sé. Desde el año 2008, nosotros, los psiquiatras biologicistas, estamos en un esfuerzo de deconstruir cada una de las conocidas patologías psiquiátricas. No, yo lo sé. Por eso nosotros estamos en pañales otra vez. Mira, el cuerpo opera como un conjunto de funciones. La función renal, la función cardiovascular, la función gástrica, la función cognitiva. Bueno, no es la función cognitiva, el conjunto de funciones cognitivas. ¿Lo dije bien? Sí. Concho, pero yo he avanzado contigo. Yo te dije, cognición, orientación, lenguaje, atención, Oye, juicio y memoria. Oye, pero yo al lado tuyo he avanzado. Yo no tengo con qué pagarte eso, pero algún día te lo pago. Oye, y de todas las funciones, por ejemplo, la renal, ¿qué le falta al mundo de la ciencia médica sobre la función renal? Yo creo que nada. Nada. La nefrona está ahí, la función renal. Oye, ahora déjame decir. Ya están construyendo riñones artificiales. No, hace años. Óyeme, el concepto de fisiología que más trabajo nos da a los estudiantes de medicina es un concepto renal que se llama isostenuria, que es la capacidad del riñón de concentrar la orina, de coger lo bueno y sacar lo malo. Esa isostenuria, aprendérsela y conocer las contracorrientes de los túbulos contorneados distales, proximales, eso es lo más complicado que hay en fisiología, hasta que llegas a la fisiología de los 5 sentidos del cerebro. Sí, sí. Bueno, pero vamos a recuperar la pregunta para no digregarnos. Porque con esta gente yo me siento estimulado a incursionar en mundos que mi cerebro no está en capacidad de... Eso es Sócrates. Tú estás siendo mayéutica aquí. A ti te estimula la pregunta y la pregunta es lo que me enseña. Entonces me disperso mucho. Miren, ahorita dejamos una pregunta en el aire. ¿Cómo impacta ese déficit de atención que ya nosotros abordamos en el primer segmento con amplitud en la construcción del tipo de sociedad que nosotros vemos? Una sociedad de individuos distantes, individuos solos, individuos que termina deprimiéndose, individuos que, siendo parte de la multitud, se siente en desamparo. Más o menos así la planteé. Muy fácil. Vamos a tomar el ejemplo de Byung-Chul Han con la agonía del Eros. ¿De quién tú te enamoras? ¿De esa jovencita que la viste en cuera inmediatamente o de esa muchachita que tú tuviste que vestirla a través del tiempo? Entonces, la empatía, esa capacidad de ponerme en el zapato del otro, esa capacidad de conquistar al otro, no existe ya. No existe. No existe la palabra contemplar el placer, sino vivir el placer inmediato. La contemplación del placer, la creación del morbo, la espera, es la vida. La obtención del placer inmediata no es más que un recurso libidinoso. Eso mándalo directamente a cualquier área. El joven de ahora no es capaz de hacer un relato de lo que hizo durante el fin de semana. Yo he visto
lo que se llama research que le ponen a los muchachos en los colegios. Hazme un resumen de lo que hiciste durante el fin de semana. ¿Qué fuiste? No son capaces de escribir una página completa. Estamos hablando de la mayoría, señores. No es que todos son así, porque todavía hay jóvenes que tienen la capacidad de escribir. Pero tú te das cuenta que lo hacen como si fuera un WhatsApp. Te ponen pequeñas oraciones de pequeños instantes que ellos recordaron en el momento. Pero no tienen la capacidad de enlazar esa historia. No son capaces de crear el relato del fin de semana. Ellos te dividen la cosa por pequeños episodios que pasó durante el fin de semana. ¿Y qué hace eso? Eso hace imposible construir un cerebro que piense, sino que construye un cerebro que reacciona. Por eso es que la realidad real se aleja más de lo real en este mundo posmoderno, porque la única realidad que existe es la que me emociona, la que me da algún tipo de estímulo. Y por eso es necesario cada día más la hiperestimulación de esos cerebros, porque tú estás desensibilizándolo. Cuando tú estimas demasiado algo, se llama agonismo. Tú necesitas más estímulo. Y ese receptor que recibe la dopamina necesita más dopamina porque se está haciendo adicto a la dopamina. Entonces hay que meterle más información. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de meterle más información al individuo? Acortando el tiempo y aumentando el número de estímulos. TikTok. Se está produciendo una especie de función cerebral de pequeños likes. El like lo dice todo. Pero el like... Pero ese like, pero yo digo slide, o sea, pequeña fotografía. Slide. Ahora son slide nada más. ¿Tú te acuerdas de la camarita que nosotros teníamos? Sí. Que hacía así, clac, clac, y pasaba por 3D, tú veías. Sí, bueno. Cada vez que tú le dabas, ¿cuánto duraba una... Excelente ejemplo que tú me acabas de dar. ¿Cuánto dura? Tú te acuerdas que te ponían de Disney World, sí, de Mickey Mouse. Entonces tú le dabas, tú tenías que dar crack, y hacía la cosa rack y te llegaba una imagen. Una imagen. ¿Y tú durabas cuánto en esa imagen? Un segundo, 2 segundos. Pero tú podías durar 3 minutos viéndola, sí, y detallándola y viendo a Disney World y viendo el castillo allá atrás, y viéndolo. Ahora, una computadora te mete 10.000 imágenes en el momento que tú veías una antes. Sí. Entonces, ¿cómo ese cerebro puede reaccionar a captar 10.000 imágenes? No puede. Entonces, oye, ¿qué hace el cerebro cuando no puede captar la cantidad de estímulos que ya le está dando a ese cerebro en un día a través de las redes? Capta lo selectivo y lo que más le impresione, no lo que más tú analizas. Cuando tú leí un libro antes, a ti tú le cogí el gustico al libro a las 5 páginas. Walter Benjamin te enseñó de que tú tenías que empezar desde el primer momento en un impacto. Por eso los aforismos de Cioran y esas cosas fueron los primeros memes. Los primeros memes del mundo fueron los aforismos. Esos aforismos nietzschanos, de Cioran, el mismo Walter Benjamin. Pero, ¿qué te decía? No, impacta el primer momento. Abre el libro con lo más interesante y después lo desarrollas. Héctor, la metáfora de alguna manera resumía algo. Sí. Para evitar que la gente acudiera a todos los elementos que conformaban lo que el que hacía uso de la metáfora quería explicar. Sí, señor. Ahora, ¿podríamos resumir lo que está ocurriendo en la relación de la realidad con el cerebro como una relación metafórica? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Wittgenstein, ese creador de la filosofía analítica del lenguaje, el giro lingüístico que le dio Wittgenstein a la ciencia y a la hermenéutica y a la epistemología, a la filosofía de la ciencia, hablaba del lenguaje como una estructura concreta. Pero el segundo Wittgenstein ya
él entiende que lo que existe no son figuras concretas del lenguaje, sino juegos del lenguaje. La palabra gato. La palabra gato para ti, para mí, inmediatamente nos recuerda el gato que sube el vehículo, pero tú tienes atrás el gato, miau, ¿verdad? Pero tú piensas en un segundo gato, que es el gato de subir. Pero inmediatamente cuando tú estás haciendo panorama semanal, tú no piensas en el gato de subir la rueda y no piensas tú en los jodidos políticos que todos son unos gatos. Tú te estás dando cuenta como la misma palabra hace juegos. La misma palabra, G-A-T-O, crea diferentes estructuras. Pues la metáfora no es más que el lenguaje abstracto más sofisticado que puede existir. El pensamiento humano, lo más sofisticado que tiene el pensamiento humano, ¿qué es? Leer entre líneas el pensamiento abstracto. Por eso si tú le dices a un niño en una etapa preoperacional de Piaget, 6 a 4 años, tú le dices, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. El muchachito te dice, que si un camarón se duerme, se lo lleva la corriente en el agua. Tú le dices a un viejito de 87 años ya que vaya perdiendo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El viejito te dice, sí, que si un camarón se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Qué está haciendo? Él está repitiendo el refrán, pero él no lo está leyendo en doble línea. ¿Por qué? Porque para hacer eso, tú tienes que abstraer tu cerebro y decir, bueno, tú lo que me estás diciendo es que el que pestañea pierde. Tú me estás diciendo que me cuide de esos políticos que me van a joder. ¿Tú entendiste? El refrán es un tipo de metáfora donde te crea la capacidad de abstraer y buscarle un significado diferente al semántico. Eso de la metáfora hace que en este momento de la vida, en este momento de la realidad real 2022 postmoderna, la capacidad metafórica del mensaje no exista. Por lo tanto, nuestro cerebro no se va a ejercitar. El cerebro necesita experiencia. Ese conglomerado de millones de neuronas envuelta en circunvoluciones cerebrales, necesita una experiencia para adquirir conocimiento. Ahora no tenemos experiencia, tenemos vivencias reactivas inmediatas. Héctor, ¿y por qué la gente que está atrapada en el tema del consumo de mensajes breves, que puede al propio tiempo tener acceso a una multiplicidad de mensajes que le hace sentir la sensación de que tiene el dominio del conocimiento? ¿Por qué la gente tiene la sensación de que lo conoce todo cuando vive en un estado como el que tú describes? Bueno, porque el fenómeno Dunning-Kruger, que es aquella persona que se cree que sabe mucho de algo, y cuando se le pregunta, él se sobreestima, es lo que hay ahora mismo. Ahora un carajete a la vela, que no se ha leído un libro entero, viene y agarra el tema de déficit de atención conmigo este domingo, después que hablemos, y él quiere opinar sobre el déficit de atención, porque él ha visto 37 cosas en Google, que no lo ha profundizado, pero él sabe que el déficit de atención es un déficit de dopamina y que la palabra dopamina significa placer. Pero no lo saque de ahí, porque él no sabe más de la palabra dopamina, ni sabe que eso viene de un aminoácido esencial que se llama la tirosina y que tiene que pasar un proceso bioquímico que se llama la tirosina hidroxilasa para producir la dopa, y que la dopa en el espacio preneurónico te produce la dopamina. Nada de esa vaina él se sabe, pero él sí sabe que la dopamina produce placer y él discute contigo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un mundo superficial. La superficie lo es todo. Zygmunt Bauman. Patinamos a una velocidad tan grande, porque si no patinamos rápidamente, el hielo del lago se rompe
por lo superficial que es y nos hundimos. No podemos pararnos, no podemos contemplar. El ocio es el gran lujo del mundo posmoderno. Vamos a una pausa y seguimos. Ah, yo era el invitado. Sí, tú eras el invitado. Ah, perdón, él es que tiene que decir no, eso. pues mira, sí, vamos a la pausa, pero antes yo quiero dejar una pregunta en el aire, igual que ahorita. Todo está en el aire ahora mismo. Todo está en el aire. Bueno, pues yo la voy a situar en el medio de todo. Aterriza. En el medio de todo. ¿Contribuye la falta de atención de la gente a incrementar su sufrimiento o contribuye a debilitar el nivel de sufrimiento? Eso me lo contesta Ya, hoy. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.